92.9 Radio La Clave. Recordábamos a Amy Winehouse en esta mañana del lunes 24 de mayo, cuando son las 9:14. Escuchas el mostrador de La Clave en la 92.9. El Ministerio de Salud reportó ayer más de 6.500 nuevos contagios de COVID-19, esto después de 3 días en que se superaron los 7.000. A nivel nacional, los casos activos superaron los 41.000, el registro más amplio desde el 30 de abril. Y en la región metropolitana se alcanzó la mayor cifra de contagios en más de 10 meses. En tanto, la ocupación de camas críticas llegó al 94%. Altas cifras. Conversaremos de esto ahora con Miguel O'Ryan, infectólogo pediatra, profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Muy buenos días, Miguel. Gracias por este contacto. Buenos días, Macarena. Buenos días, Federico. Buenos días, Miguel. Miguel, desde la ignorancia, pero no entiendo, por favor, ayúdame a comprender cómo es posible que cada vez tengamos más vacunados con segundas dosis y paralelamente suben las cifras de contagio. No me cabe, no entiendo. Claro, uno entiende, Federico, que puede llegar incluso a la desesperanza, ¿no? Como que pareciera que no vamos a salir nunca de esta. Pero tal cual me interpretas. Sí, pero ahí es donde hay que tratar de ir mirando el panorama completo, ir aprendiendo de las situaciones de los países, ¿no es cierto?, que comenzaron un poco antes que nosotros, en el hemisferio norte. Y lo que está ocurriendo ahora, sin vacuna, supongamos que no tuviéramos vacuna, era bastante ominoso lo que se podía proyectar. En los otoños e inviernos del hemisferio norte, los picos de casos, los números totales máximos de casos fueron hasta 2 a 3 veces peor que el del primer invierno. Eso hay que tenerlo muy claro. Entonces nosotros tuvimos en abril, mayo, junio, periodo muy crítico del año pasado, ¿no? Hay que pensar que sin una vacunación masiva estaríamos viviendo una situación muy, muy compleja. Y la verdad es que aquí las comparaciones son a veces odiosas, pero hay que mirarlo no para ver quién lo hace mejor o peor, sino que para ir viendo realidades. Si uno ve en el hemisferio sur, países que están viviendo nuestra realidad estacional, que es otoño-invierno, donde sabemos que este virus cobra fuerza. O sea, ese es el primer punto a tener a la vista, digamos, que el virus es más preponderante en invierno, que la tendencia es a que haya más contagios. Eso primero que todo, ¿no? Eso es el primer punto clave, y eso no hay ninguna discusión, eso es así. Eso es propio para los virus respiratorios, y este virus se comporta como un virus respiratorio. Así se vio en el hemisferio norte, y así se está viendo ahora. Ellos que están saliendo, entrando en su primavera, se ve una baja muy significativa en todos los países del hemisferio norte, con muy raras excepciones, con o sin vacuna, ¿ok? Obviamente se ve mucho más intenso esa baja en lugares que están usando vacuna. Entonces, extrapolando a nuestra realidad, lo que nosotros esperábamos era que, y lo dijimos y lo veníamos diciendo, ojo con el otoño-invierno, porque va a haber un incremento de casos muy probable, y esperamos que la vacunación logre impactar en eso para que no sea muy, muy significativo. O sea, ojo con las expectativas que se le ponen a la vacuna, porque uno se tiende a comparar con los otros países que están vacunando parecido, porque nosotros también somos, comillas, líderes en proceso de vacunación, pero en el fondo yo creo que ahí quizás todos nos ponemos más entusiastas en la idea que una cosa es vacunarse y otra es contagiarse, ¿no? O sea, la vacuna nos ayuda a minimizar los efectos del virus, pero eso no implica que vamos a dejar de contagiarnos. ¿Eso ayuda a entender algo o lo estoy diciendo muy mal? Lo estás diciendo muy bien, Macarena, en el sentido, ojo con tratar de extrapolar lo que está pasando, por ejemplo, en Estados Unidos, en Inglaterra, o en Israel, que son países del hemisferio norte, donde el virus viene en caída, donde además se agrega la vacunación, que permite acelerar esa caída en forma importante, y la gente está empezando a hacer una vida relativamente normal. Nosotros, en cambio, somos el único país del mundo, ojo, que entramos en el peor periodo de la epidemia, que es otoño-invierno. Eso lo está pasando todo el hemisferio sur, pero nosotros con una alta tasa de vacunación. Pero es la mitad de la población nomás, no es todo, de tal manera que todavía queda mucha población susceptible. Y la sumatoria de esas dos cosas
nos tiene en, obviamente, una situación de preocupación, de cautela, pero ¿dónde está el viso positivo, Magdalena? Que no estamos en una situación de desastre. Estamos, como sí están viviendo, lamentablemente, algunos países vecinos que no tienen la vacunación que tenemos Por nosotros. eso digo que es un privilegio que tenemos en este momento como población y tenemos que sentirlo así, en lo bueno y lo malo que es tener privilegio, pero es un privilegio. Bueno, privilegio, Entonces, privilegio entre sí. comillas, porque sabemos que si no se sale todos juntos, todo el mundo de esto, al final no se sale porque el virus se reinventa, muta y, en fin, cuando no se controla. Entonces, es un privilegio transitorio y hay que apurar a que todos lo hagan, ¿no? Todos los países. Así es, Federico, por eso justamente le agregué en lo bueno y lo malo, que significa ser Sí. o tener un privilegio. Y Usted ha apuntado justamente a lo malo, Oye, que es Miguel, la inequidad y que es la imposibilidad de salir todos juntos, que finalmente es la manera Es la donde única. el mundo se va a hacer cargo de esto. Miguel O'Ryan, infectólogo, pediatra, profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Miguel, ¿qué opinión tienes tú del pase de movilidad, de esta especie de carné para empezar a hacer vida normal, que algunos celebran y festejan porque podría reactivar la actividad económica, entre otros beneficios? Devolver sensación de libertad, de movimiento. Exactamente. Y otros denostan porque dicen que es muy luego, que esto es una especie de espada de Damocles o una espada de dos filos, o como queramos decir, que puede ser para peor. Sí. Bueno, justamente están, ¿no es cierto? Hemos escuchado las opiniones que a veces son muy contrarias y probablemente, como todas las cosas, lo mejor, porque no hay verdad, no hablo de verdad, lo mejor está en algún lugar entre medio. La idea de un certificado de vacunación, que también se está usando en el hemisferio norte, ¿no es cierto?, es una idea razonable para ir permitiendo que las poblaciones avancen En términos de movilidad. en la pandemia, ¿no? Y en ese sentido es que pueda disminuir la restricción, en el fondo, en personas vacunadas, en el entendido que las personas con vacunación completa tienen un nivel de protección contra infección y especialmente contra infección grave, pero hay que destacar inmediatamente que la vacuna que estamos usando en Chile, en realidad todas las vacunas, ninguna es 100%, pero la que estamos usando en Chile, la disminución de infección es alrededor de un 65%, de tal manera que en ese sentido, si esto fuera chip libre o se volviera, entre comillas, la normalidad, probablemente el remedio sería peor que la enfermedad, porque como todavía hay muchas personas no vacunadas por un lado y la vacunación no disminuye completamente la transmisión, si empezara a haber aglomeraciones muy masivas, tendríamos un incremento importante de casos con incremento de unidades de cuidados intensivos y de muerte, por muy buena que sea la vacuna. Entonces, en ese sentido, hay que ser muy cuidadosos con una probablemente necesaria incremento de libertad o disminución de restricción, pero eso debe ser implementado dentro del programa paso a paso, y así va a ser, me imagino yo. Y en ese sentido, el que alguien esté vacunado con 2 dosis, si está en una fase determinada, no es que le va a dar chip libre dentro de esa fase, sino que le va a permitir algún tipo de mayor o menor restricción, pero sin llegar a ser una vida completamente, entre comillas, normal. Claro, una de las cosas que se dice es que, por ejemplo, los aforos no van a cambiar, tiene que ver más bien con la movilidad entre comunas o interregional en el caso que fuera fase 2. También hay que esperar la bajada de esta información que debería llegar hoy día en algún momento del día. Digamos. Por ejemplo, que deje haber toque de queda, si eso es un absurdo a esta altura pareciera, ¿no? No sé, Federico, ahí yo llamaría la cautela. Yo sé que hay muchas voces que están diciendo que el toque de queda podría eventualmente ya no estar rindiendo efecto. Lo que hay que entender es que todas estas medidas que se toman tienen un objetivo fundamental, que es disminuir el contacto entre las personas, especialmente entre grupos de personas. Y te puedo hacer una pregunta muy cotidiana que Sí. se hace mucha gente, por ejemplo, cuando uno está a las 10 de la noche o a las 9:30 con 2 personas y vas a seguir con esas mismas 2 personas, porque todos entendemos que la masividad, los encuentros masivos
son imposibles, juntarnos de a muchos también, pero la sensación que le queda a muchos es que uno no cambia de grupo porque pase 1 hora o 2 horas más en la noche, ¿no? Entonces esta sensación de que el toque de queda nos restringe en horario da como una inconsistencia en el argumento, es decir, ¿qué vamos a hacer distinto? ¿Nos vamos a juntar con más personas porque nos alargan la hora de movilidad? No necesariamente. O sea, lo que uno puede pensar, y hay que tener cuidado ahí, cautela, Macarena, porque desde el punto de vista biológico, hay 2 factores que pueden aumentar, hay varios factores, pero 2 factores importantes que pueden aumentar el riesgo que yo me contagie. Uno, que me relacione con más personas que puedan estar potencialmente contagiantes sin saberlo, ¿no? Y esos son los aforos. Mientras claro, pero si los aforos no cambian... Momento. Esa es la segunda parte. Perfecto. La segunda parte tiene que ver con el tiempo que yo estoy en contacto con una persona potencialmente infectada. Ese es un muy buen punto a saber. Sí, pues. Entonces, en la medida que si yo estoy con una persona potencialmente infectada 5, 10 o 15 minutos, la probabilidad que ese virus salte de esa persona a mí y me infecte es baja. Si es media hora, aumenta. Si es 2 horas, aumenta. Si es 5 horas, aumenta. Por eso estos virus se caracterizan por producir brotes intrafamiliares. ¿Y por qué intrafamiliares fundamentalmente? Porque cuando se infecta a alguien en la casa y pasa la noche, ¿no es cierto?, en la casa, aumenta, por el tiempo de exposición, aumenta el riesgo que la persona en la casa se contagie. O sea, lo prolongado sí es relevante. Es relevante y muy relevante. Oye, y otra pregunta que nos hacen, quiero volver al tema de las vacunas un segundo, que tiene que ver con que cuando nos comparamos con otros países que vacunan, ¿importa qué vacuna nos estamos poniendo? Si es Sinovac, si es Pfizer, ¿en las comparaciones es relevante ponerlas a la vista? Cuando uno dice por qué a alguien le está yendo mejor o peor. Bueno, ahora salieron unas de una sola dosis, ¿no? Sí. AstraZeneca parece que de una sola dosis. No. AstraZeneca es de 2 dosis. ¿No? Lo que se ha permitido ahora es Johnson & Johnson es de una. Johnson y CanSino han avanzado estudios clínicos con una dosis. Y la diferencia es que sea con 1 o 2 dosis está dado fundamentalmente porque algunas fabricantes se la jugaron con los ensayos clínicos con una dosis y vieron que había un buen nivel de protección. Y no sabemos, y es posible que una segunda dosis igual protegiera un cierto mayor grado de protección, pero han permitido mostrar que una dosis produce un buen nivel de protección arriba del 70-80%. Ahora, yendo a su pregunta más específica, a ver si me la repite, por favor, porque se me fue la repito, sí. Que nos preguntan varias personas que ¿cuánto importa compararnos con países que, por ejemplo, ocupan o no Sinovac, por decirte un ejemplo, que es la más masiva en Chile, ¿no? Y hay otros países que no la ocupan dentro o no la han ocupado dentro de su proceso de vacunación. De hecho, algunos no la han aprobado siquiera. Entonces, que tiene menos nivel de efectividad, se supone, que otras vacunas. ¿Influye en lo que estamos viviendo o puede influir en lo que estamos viviendo? Yo diría que el primer concepto muy importante para la población es que las vacunas que estamos recibiendo son buenas vacunas y eso no hay discusión. Los estudios permiten avalar, ¿no es cierto?, una protección para Sinovac contra infección que está entre un 60-70% y contra infección grave arriba de un 80%. Ahora, la vacuna, comparémosla con Pfizer, ¿no?, que es la otra vacuna que se está usando en Chile. Efectivamente, en los ensayos clínicos sugiere que tiene un mayor nivel de protección, que podría ser en algún lugar más cercana a 80%, ¿no es cierto?, o más contra infección y arriba un 95% contra infección grave. Eso puede ser que efectivamente termine resultando siendo así. Ahora, ambas, sin embargo, tienen un nivel de protección que es muy importante para la población. Y lo que yo destaco también, gracias a que tenemos Sinovac, aunque pudiera tener un cierto menor nivel de protección, el tener el 50, 70, 80% de la población protegida, ¿no?, con Sinovac versus un 5 o 10% con otra vacuna que pudiera tener un cierto mayor grado de protección, por muchos meses nos tendría al país en una situación de muchísima mayor vulnerabilidad, que es la realidad que está viviendo todo el continente.
Sí, es mejor tenerla que no tenerla, vacunarse aunque sea con Sinovac que no vacunarse, eso está bien claro. O sea, partamos de la base que están aprobadas para uso. Sí. Entonces, es que es muy importante ese mensaje, muy, muy importante. Ahora, en el segundo ámbito de la pregunta, por cierto que hay que tener cautela en tratar de extrapolar y comparar realidades que están ocurriendo en otros lados, con la disminución de casos relacionados con una u otra vacuna a lo que puede ser la realidad nuestra. Y hay que ser muy cauteloso. Y aquí no es solo el tipo de vacuna que están usando. Aquí hay que volver a destacar el tema que la vacuna que han mostrado, ¿no es cierto?, o los países que han mostrado una baja muy significativa, como Israel, que sí, está usando la vacuna Pfizer, ¿no?, en un nivel de 50% semejante a Chile, pero en el periodo de primavera-verano, donde sabemos que los casos disminuyen en todas partes, aún sin vacuna. En todo el hemisferio norte se ve una caída muy importante de casos y en la mayoría de los países el nivel de vacunación no ha superado todavía el 10 o el 20%. Pero los casos disminuyen igual, porque están entrando en primavera-verano. Hay que esperar entonces también ver qué pasa en su próxima temporada otoño-invierno. Esto como la ropa, como los vestuario. avances, claro, de colecciones. Oye, Miguel O'Reilly, se nos acaba el tiempo, pero una pregunta muy corta, y también me han hecho esta pregunta a mí, así que yo te la traspaso a ti. Y los que ya están vacunados con Sinovac, que tiene un nivel de protección menor que Pfizer, tiene un importante nivel de protección, pero menor al de Pfizer. ¿Se puede vacunar después por Pfizer? ¿O es una vacuna incompatible con la otra? Ni uno ni otro. No podemos decir que son incompatibles, pero lo que podemos decir es que no tenemos datos y cuando uno hace intervenciones biológicas en seres humanos y en grandes poblaciones tiene que tener información que la vale. Y no tenemos información. Es decir, mejor no irse tan a la segura, porque gente me dice, bueno, yo ya tengo Sinovac, voy y me pongo una Pfizer y con eso quedo blindado. Por eso te lo traspaso a ti, que eres infectólogo. Es que es una muy buena pregunta, Federico, porque lo han repetido mucho y la respuesta es, no sabemos si va a ser bueno o si puede ser malo, en el sentido de que pueden haber efectos adversos relacionados con el uso de dos vacunas, una después de otra. Es plausible. ¿Y qué se hace ahí? ¿Hay que esperar para tener esa respuesta definitiva para cuando venga un segundo proceso de vacunación el siguiente año? Porque también entendemos que es anual, ¿no? ¿O debería serlo? Es que mi pregunta iba con respecto a ahora, oye, vacunas sucesivas ahora en la misma temporada. Ahora, buena pregunta lo de la maca, ¿qué pasa en la próxima temporada? Para ser concreto, la respuesta ahora, vacuna sucesiva, no. Ya. No hay información suficiente. No sabemos qué grado de beneficio podría dar, si podría subir ese beneficio de protección de vacuna, ¿no es cierto?, de Sinovac contra infección de un 70 a un 90 y a lo mejor disminuir la probabilidad de tener infección grave de un 85 a un 95, que es menos, pero no podría ser, pero no sabemos si eso puede implicar un mayor riesgo de efectos adversos después de la dosis de la segunda vacuna, y eso podría tener un efecto de tal manera que hay que esperar a que hayan ensayos clínicos de esos esquemas de vacunaciones, y eso se están evaluando. Y además uno no puede tener acceso a doble vacuna, si ya te vacunaste, ya cumpliste con la dosis que está considerada para ti como individuo en un país, ¿no? Sí, es bastante teórica, diríamos academicista incluso esta conversa, pero claro, está bien porque la gente se la pregunta, ¿no? Y mucha gente dice, voy a ir a Estados Unidos, o sea, también está este tipo de cosas que ocurren. A tomarme mi segunda vacuna, y allá me pueden ofrecer la otra dosis, y la recomendación es, por ahora, no hay información que sugiera que necesariamente el beneficio va a ser muy significativo y pueden haber riesgos. Perfecto. Y la segunda pregunta que te hacíamos para cerrar ya concreto, ¿es anual? O sea, el próximo año vamos a volver a vacunarnos, ¿eso también está en proceso de evaluación? No lo sabemos, no lo sabemos. Vamos a tener que ir viendo primero cómo es la curva de protección de las vacunas en el tiempo. En general, las vacunas, al menos que los virus vayan cambiando mucho, como el caso del virus influenza, que la razón que vacunamos anualmente contra el virus influenza, el único virus con el cual vacunamos anualmente, porque el virus cambia. No esperamos necesariamente que esos cambios sean tan significativos para este coronavirus como para que haya que vacunar anualmente. Para que se justifique la vacuna anual, perfecto. Pero vamos a ver. Nos quedamos atentos, vamos a ver, vamos a seguir conversando contigo, por cierto, para ir despejando dudas que van a seguir apareciendo en este proceso pandémico que estamos viviendo. Muchas gracias por este contacto y conversación.
Vale, muchas gracias a ustedes por sus preguntas. Muy buen día, Miguel Ryan. Buenos días. Y cuando ya son las 9:34, momento de hacer la última pausa ya de esta mañana, Federico. Vamos y volvemos con más aquí a la 92.9 en El Mostrador en La Clave. Diálogo y conversación en los tiempos que estamos viviendo. Escuchas El Mostrador en La Clave.